conmemoramos el 29 aniversario de la Fundación Libertad. Parece mentira el tiempo que pasó. Algunos me decían felices 29, ojalá tuviera 29, ¿no? Pero pasaron ya 29 años, el 3 de marzo se cumplieron los 29 años desde aquel día que 14 personas en el estudio del doctor Hernán Raciati creamos esta fundación. Quiero hacer un agradecimiento especial al ministro de la Producción, Francisco Cabrera, por acompañarnos. Y más allá del agradecimiento personal, porque Pancho es un amigo de mucho tiempo, no voy a decir cuántos años porque nos delataría la edad, pero también quiero decir que pretendo que este cóctel sea un acto de reconocimiento al trabajo que hace, desde luego, el Gobierno Nacional, pero en particular el Ministerio de la Producción, que a veces lo cascotean, como pasa en Argentina, pero nosotros sabemos que el Ministerio de la Producción tiene un programa muy serio, muy consistente, muy estudiado, para tratar de hacer de la Argentina un país más productivo, más competitivo, y que se está trabajando en ese sentido. Un país en donde podamos tener, por ejemplo, una industria eficiente, y ese proceso, ya lo sabemos, llevará tiempo y nadie pretende que sea inmediato y nadie pretende que haya pérdida de empleo, por el contrario, pero que se genere evidentemente una economía competitiva, una industria competitiva y empleos genuinos, donde de paso los ciudadanos podamos pagar por los bienes y servicios precios más o menos parecidos a los internacionales. No digo los más baratos, pero más o menos parecidos a los internacionales, cosas que a veces en la Argentina no pasa. Yo, hablando hoy con un par de colaboradores de la Fundación, decía que a veces uno siente que la Argentina casi que se divide en dos grupos, ¿no? Aquellos que pensamos que la Argentina era un país que venía en declive, quizás en decadencia durante décadas, y a lo mejor muchos otros argentinos que creen que no, que creen que Argentina estaba bien, a lo mejor incluso durante el kirchnerismo. La verdad es que cuando uno mira los datos duros, cuando uno mira la posición de Argentina en los indicadores internacionales, el declive de Argentina, para decirlo suavemente, en cualquier tipo de índice, los económicos, los sociales, los políticos, es más que evidente. Por eso se impone el cambio, y por eso este cambio que intenta llevar adelante el gobierno que encabeza el presidente Macri, nosotros creemos en esta organización que es algo que debemos apoyar. Por supuesto, con matices, con críticas. Por suerte, este es un gobierno que acepta las críticas, no tiene ese autismo autoritario al que nos acostumbró el kirchnerismo, que acepta incluso rever medidas que ha tomado, pero digo, hay datos de la realidad, Este es el primer gobierno de 1916 que no es ni peronista ni radical. El último gobierno, lo están diciendo ahora por suerte algunos referentes radicales, el último gobierno no peronista elegido democráticamente que terminó su mandato fue Marcelo T. Alvear en 1928. Y además, como todos sabemos, este es un gobierno que tiene una minoría legislativa, lo que le obliga, por supuesto, a hacer grandes esfuerzos de negociación y de consenso, y creo que los ha hecho bastante bien a juzgar por el resultado de algunas leyes clave. Esto quiere decir que hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia. A nosotros nos gustaría que en algunos ámbitos el gobierno vaya más rápido, en lo fiscal, en materia de gasto público, en materia, yo ya le diría, de apertura económica, pero sí de inserción de la Argentina en la economía mundial, pero sabemos que hay muchas restricciones y la hemos vivido amargamente en estos días. Estos días hemos visto cómo los actores del pasado, algunos políticos que están ahí siempre, y algunos partidos políticos que están ahí siempre, uno de ellos que gobernó la Argentina en 25 de los 32 años que lleva la democracia en esta etapa, dirigentes sindicales, empresarios. Acá tenemos la suerte, y siempre lo decimos, de jactarnos de tener
en Rosario, en la Fundación Libertad, quizás a lo mejor del empresariado argentino, pero esto no ocurre en todos lados, ¿no? Esto no ocurre en todos lados. Hay muchos empresarios, en particular algunos empresarios pseudo-industriales que en realidad, igual que los sindicalistas, igual que algunos políticos, se envuelven en la bandera argentina, viven envueltos en la bandera argentina para defender sus propios intereses. La Fundación Libertad cumple 29 años, los cumplió el 3 de marzo, vamos camino a los 30, tenemos muchos proyectos y muchas cosas en las que pensamos, sobre todo tienen que ver con una mayor inserción nacional de la Fundación, aprovechando un gobierno que está mucho más abierto a recibir inquietudes de políticas públicas, un gobierno que tiene una visión mucho más federal de la Argentina. Y por supuesto estamos fortaleciendo la Red Federal de Políticas Públicas que lanzamos en la cena anual en Buenos Aires con la presencia de Macri y de Mario Vargas Llosa el 4 de mayo pasado. Por cierto, vamos a repetir esa cena casualmente el 4 de mayo en Buenos Aires, los esperamos a todos, también a vos, Pancho, por supuesto. Y también estamos trabajando en algunas otras temas que tienen que ver con, estamos haciendo un doing business de las provincias de Argentina, lo que hace el Banco Mundial a nivel del país, estamos tratando de hacerlo a nivel de las provincias de Argentina para complementar el índice de desempeño provincial y bueno, empezar a medir un poco las gestiones de los distintos gobiernos. Hace días tuvimos el honor de participar de alguna manera pequeña, pero bastante importante para nosotros, de esa impresionante visita presidencial que hizo el presidente Macri a España. Algunos de ustedes estuvieron allí, un funcionario de la Cancillería Española que tiene 28 años, allí me dijo que nunca había visto una visita de Estado tan exitosa. Nosotros tuvimos el honor y el placer de organizar un diálogo entre el presidente Macri y Mario Vargas Llosa, y así seguiremos, tratando de hacer nuestro modesto aporte para que en el país se generen ideas, propuestas, políticas públicas que ayuden al desarrollo sostenido. Muchas gracias realmente por acompañarnos, nos acompañan siempre. Hoy hay una asistencia mayor, ojalá sea por lo que yo pienso. Y muchas gracias a Francisco Cabrera, a Andrés Peña, a Fernando Premoli, al presidente del Vice, que también nos acompaña, a todo su equipo que están acá con nosotros, hoy han estado recorriendo. Y quiero que, querido Pancho, que interpretes esto como un acto de afecto, pero también un acto de apoyo a la gestión que lleva adelante el Gobierno Nacional y en particular el Ministerio de la Producción.